podemos iniciar con la participación. Nos das tu participación y ya a ver si se puede participar y si no, yo continúo y ya digamos que ya cerramos como que damos conclusiones de lo que nos quedó de la lectura. ¿Sale? Sí, aunque no sé si estoy en lo correcto, la lectura era los criterios de evaluación. Ajá, sí. Ah, ok. De Sí. aprendizaje en la educación superior. Ujú. Eh, bueno, pues como lo menciona usted, es un tema que ya hemos visto en varias ocasiones. Eh, Creo que a lo largo de todos los cuatrimestres hemos abarcado poco a poco la evaluación. Eh, la mayoría de mis compañeras y usted pues estamos más a favor de, no del número, sino más bien del aprendizaje en realidad. Pero aún así, cuando se hace una evaluación para saber los aprendizajes que ha tenido el alumno o Ujú, para intentar aproximarnos a saber cuáles son esos aprendizajes, eh, pues se deben manejar ciertos criterios donde se redacta pues todo eh, lo que esperamos que, que debe cumplir el alumno. ujú, En este caso, pues todos los criterios son aquellos como tipo objetivos, metas que debe cumplir cada alumno para que pues se pueda tomar en cuenta su evaluación y su aprendizaje. En, en en este caso, pues después de la evaluación, por así decirlo, ajá, pues se retoman lo que son los resultados. Como lo hemos visto, muchas veces los resultados deben de ser como prioridad, más bien tomarlos para una retroalimentación. ok. Esto quiere decir que se toman pues mm, para identificar cómo podemos ayudar a los alumnos a entender los temas que no han quedado claros en su totalidad. Ujú, Eh, este, Hoy llevé a mi hermano a la escuela y nos mandaron a traer a las 10:30 por ellos. ujú, Resulta que hubo un contagio en la escuela con un maestro. ok. Entonces, era semana de exámenes. Ya la maestra dijo en el grupo que va a mandar, pues así por Google, como nos las ha hecho a veces la LIC Vero, Ujú, eh, y en los cuestionarios de Google va a mandar la evaluación y ahí menciona la maestra en su audio que es importante que los niños lo hagan de manera individual, ujú, porque así ella podrá ver qué temas, pues retomar, dar un repaso más, este, porque como lo decía ahí ella en su audio, dice que si le ayudaban los papás o las respuestas las sacaban del mismo internet eh, y obtenía exámenes con puras calificaciones de 10, ella iba a seguirse así porque ahí ya no era su responsabilidad, ujú, porque a como estaba aparentando la calificación, eh, pues habían estado bien en todas, entonces no necesitaban una retroalimentación. Y sí, tiene razón, ujú, cuando también usted nos comentó de sus alumnos cuando se copiaron, pues es un claro ejemplo donde, aunque la nota final, el número final, pues sea un 10 no quiere decir que todos tengan el mismo conocimiento o que todos hayan alcanzado el mismo grado de conocimiento. Para ello es pues la revisión de los resultados, ok. pues para una retroalimentación. Ok. Sí, muchas gracias. Ver, bueno, ya nos abandonó otra vez, pero pues precisamente es parte de la evaluación que ya hemos trabajado, ¿no? Durante estos periodos de en el transcurso de nuestro aprendizaje o de nuestra formación pedagógica, ¿no? Es cierto que nosotros como docentes y también nosotros como alumnos, como estudiantes, como discentes, necesitamos precisamente pues medirnos de alguna manera, ¿no? Es decir,
algunos deportistas, por ejemplo, algunos deportistas lo que hacen es precisamente estar en constante mejoramiento, ¿no? En el sentido de que se están midiendo ellos mismos, se evalúan ellos mismos. Es decir, si buscan carreras de velocidad, lo que hacen es reducir su propia marca, ¿no? A lo mejor 100 metros las hacen en 10 segundos y quieren reducir la marca y entonces se esfuerzan mucho más. En ese sentido, creo que, como ya lo hemos visto, va la evaluación, ¿no? Ya lo comentaba su compañera Bere. Si se buscan las respuestas en la internet, o el padre sabe las respuestas, o la madre, o el tutor sabe las respuestas, y es él o ella la que, la que responde, pues obviamente el profesor o la profesora ya no puede tener injerencia, porque entonces se piensa que el conocimiento sí se ha llegado a alcanzar, ¿no? Claro que es un poco más difícil en este sentido a distancia, ¿no? En este sentido a distancia. Sin embargo, si el propio alumno, si la propia alumna realiza su evaluación y lo hace desde sus conocimientos, entonces podemos ver exclusivamente cuáles son los aprendizajes que han alcanzado los y las estudiantes, ¿no es cierto? Y en ese sentido podemos ver quizás una u otra estrategia que nos permita eh, reforzar reforzar esos conocimientos que tiene cada uno de los alumnos, ¿no? Que finalmente es lo que nos interesa, que los jóvenes y que las señoritas lo logren eh, de acuerdo a sus intereses como primera instancia, pero también de acuerdo a el plan y programas que tenemos propuesto dentro de la SEP, ¿no? Dentro de nuestro espacio educativo. Y en ese sentido, la evaluación, ya lo hemos comentado en otros momentos, que es muy importante, es un medio muy importante, ¿no? Y también en ese sentido, la evaluación tiene que ser precisamente innovadora. Tenemos que buscar formas diferentes de innovar con respecto a la evaluación, ¿no? Y probar, ¿no? Es decir, nosotros podemos ir probando cosas y si vemos que está funcionando, entonces seguir con ello. Y si no está funcionando, pues bueno, buscar una manera diferente de hacer la evaluación, ¿no? De hacer la evaluación. Es decir, buscar un procedimiento, buscar un sistema, ¿no? Con respecto a la evaluación. Muchos de nosotros hacemos evaluaciones eh, por medio de un trabajo o por medio de un mapa mental o conceptual o por medio de una exposición, ¿no? O algunos de nosotros hacemos preguntas en las cuales buscamos ese proceso de reflexión en los y en las alumnas, ¿no? Es decir, no hay solo una manera de hacer una evaluación y que esta evaluación sea efectiva. Ahora, ¿qué se evalúa? Se evalúa precisamente los aprendizajes, pero ese es uno de los grandes inconvenientes en el sentido de la evaluación, ¿no? Porque no tenemos esa cultura de evaluar, no tenemos esa cultura de evaluar para mejorar, sino para saber si pasamos o no pasamos, ¿no? Y en ese sentido, nosotros debemos de buscar esta evaluación dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, ni siquiera necesitamos hacer una evaluación física. Podemos estar evaluando de manera continua, ¿no? Podemos estar evaluando de manera continua, tal vez en los trabajos o tal vez en las participaciones o tal vez en las clases, ¿no? Por el comportamiento, etcétera,
de manera formativa, ¿no? En ese sentido de buscar otras formas de evaluar y que me responda a ciertos problemas que yo tengo o a ciertas inquietudes que yo tenga sobre la evaluación, ¿no? En este sentido, la evaluación siempre debe de estar siempre ligada a los objetivos. Ya habíamos hablado de eso en otro momento, ¿no? Además de los objetivos del plan y programas, debe de estar ligada a la programación del docente. El docente debe de tener un plan ya establecido o un plan que saca de un programa ya establecido y debe tener entonces métodos, técnicas y recursos didácticos que va a emplear específicamente para el aprendizaje, para la enseñanza-aprendizaje y dos, para la evaluación. De hecho, en este proceso de evaluación, nosotros como docentes podemos hacer algunas estrategias didácticas donde vaya implícita una evaluación, ¿no? Una evaluación, por ejemplo, pedirles una investigación a los jóvenes, a las señoritas, pero no solamente nosotros revisarla y ya está, ¿no? Sino detenerlos un poco y preguntar qué significa tal o cual concepto, tal o cual cosa con respecto a lo que se les pidió que investigaran, ¿no? Y en ese sentido, los alumnos pueden repasar, ¿no? Es cierto que muchos de nosotros hemos optado por dejar los trabajos en electrónico y hacerlos de manera manual, ¿no? O como se dice, a la antigua. Es decir, que nosotros les pedimos cosas, por ejemplo, una investigación, pero que esa investigación me la pueda poner en la libreta, para que cuando menos pueda, de alguna manera, conocer o acercarse al contenido que está investigando, ¿no? Y muchas veces sí funciona. De hecho, puedes preguntar a los jóvenes y ellos te contestan. Y ahí hay otro tipo de evaluación, ¿no? Dentro de esta evaluación también puede haber un proceso de retroalimentación. Es decir, comprender que en ese proceso de evaluación los jóvenes, las señoritas, también tienen la posibilidad de alcanzar un conocimiento, ¿no? O posicionarlos frente al conocimiento, ¿no? Es decir, haciendo una problematización de lo que ellos han investigado. Ahora, nosotros como docentes necesitamos ser justos, ¿no es cierto?, con la evaluación. Justos con la evaluación. Pero, como les digo, también necesitamos ir validando precisamente que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, vayan cumpliendo en tiempo y forma, ¿no? Vayan cumpliendo en tiempo y forma con este sentido de lo que se ha pedido que se realice. Bueno, la evaluación siempre es muy compleja, entonces necesitamos saber para qué vamos a evaluar, para qué se evalúa, ¿no? ¿Para qué se evalúa? ¿Para qué estamos evaluando a alguien? ¿Qué nos da esa, digamos, esa evaluación? Pues precisamente ya lo hemos platicado mucho y que ¿para qué evaluamos? Bueno, para saber en qué estamos fallando y resarcir de alguna manera esas fallas, ¿no es cierto? Es decir, buscar las estrategias que puedan llenar esas fallas con respecto a nuestro aprendizaje. ¿Qué evaluamos? Podemos evaluar un sinfín de cosas, ¿no? Podemos evaluar un sinfín de cosas como las habilidades, las actitudes, los conceptos, los conocimientos. Es decir, es una gama de cosas que se evalúan, ¿no? El problema también estriba que se puede evaluar todo eso sin la necesidad de tener una prueba tangible, sino más bien desde el propio profesor puede evaluar al discente
desde lo que el discente hace, desde las habilidades del discente, desde los conceptos, pero que maneja el discente, desde los conocimientos que el discente utiliza para, pues precisamente para explicarse en un tal o cual tema, ¿no? En ese sentido, eso es lo que evaluamos. En realidad, evaluamos el conocimiento, ¿no? Evaluamos el conocimiento. ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo evaluamos? Bueno, hay muchas formas de evaluar, ¿no es cierto? Hay muchas formas de evaluar. Yo, por ejemplo, que estoy aprendiendo un idioma diferente, ¿cómo me evalúo? Hay una evaluación propuesta por la institución donde estoy estudiando, ¿no? Hay una evaluación que es por lo general un examen escrito donde yo puedo volcar todo el conocimiento que tengo en ese examen escrito. Ahora, yo que soy consciente, me debo de evaluar en ese sentido, no copiando o no buscando en internet, como bien lo decía la compañera Bere, ¿no? Para que saque un 10 en el examen, pero que en conocimiento no tengo un 10, ¿no? En realidad, mi nivel de el lenguaje es muy básico, demasiado básico, ¿no? Y en ese sentido, sí es cierto que ya se conoce parte del idioma, pero que no estoy como en ese nivel de poder realizar una conversación en todo el aspecto de la conversación con una persona nativa, ¿no? Sobre todo porque quizás no la entienda, porque va muy rápido, ¿no? O porque no conozca algunas palabras. Y en ese sentido, ¿cómo me evalúo? Yo, en mi forma de pensar, me evalúo de manera consciente. Veo cuáles son las cosas que me hacen falta e intento, dependiendo del tiempo, e intento corregir estas partes, ¿no? En el caso o en el ejemplo de la compañera Bere, ella lo que hace es precisamente, bueno, lo que hace la maestra es precisamente, bueno, dejen que sus hijos la hagan porque entonces yo me voy a dar cuenta de manera escrita que efectivamente el niño le falta pues llenar ciertos espacios de conocimientos en tal o cual momento del aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos? Yo, por ejemplo, me evalúo de manera consciente. ¿Cómo evalúa la compañera? Pues ella evalúa también o propone la evaluación desde los alumnos que escriban lo que ellos saben y que los papás estén ahí como apoyo, ¿no? ¿De qué otra manera se puede evaluar? ¿No? Podemos evaluar a través, como ya les había yo comentado, de estrategias didácticas, de portafolios de evidencias, de rúbricas, de organizadores gráficos, que hay muchísimos organizadores gráficos, de métodos, de proyectos, etcétera, ¿no? Es decir, podemos hacer una evaluación utilizando ciertas herramientas. También se puede hacer una evaluación desde lo visual. El problema estriba, por ejemplo, en el caso de nosotros ahora, ¿no? Simplemente estamos dos. Entonces, yo tendría que revalorar mi forma de evaluación porque ya no podría justificar ante un espacio académico ciertas decisiones que he tomado, ¿no? Entonces tendría yo que buscar otras estrategias nuevamente porque no estamos todas las que somos, ¿no? Y en ese sentido, allí hay un inconveniente, ¿no? Allí hay un inconveniente. Y tendría yo que buscar otras estrategias de evaluación, ¿no? Que aunque desde mi perspectiva y desde mi forma de ver el aprendizaje o el avance que ustedes han tenido, para mí es, digamos, sí lo puedo justificar en mí, no puedo justificarlo fuera de mí. Entonces, en ese sentido, tendría yo que buscar otras maneras de evaluación, ¿no? Y en ese sentido, tendría yo que buscar con qué evaluar, es decir, buscar otros criterios de evaluación en este grupo específico.
¿no? Y estos criterios de evaluación, perdón, me van a dar ciertas variables que pueda yo tomar en cuenta de manera justa, ¿no? Para no afectar en ese sentido la calificación que ya hemos hablado, que es superflua, ¿no? Pero que finalmente en el espacio donde estamos, en el mundo donde estamos, pues sí es necesaria. Ahora, otro de los compañeros que habla con respecto a la evaluación es precisamente Suárez, ¿no? Y es lo que nosotros también ya hemos visto más adelante, más atrás, ¿no? Para qué se va a evaluar, ¿no? En este sentido ya lo respondimos. ¿Para qué evaluamos? Pues para saber en dónde estamos mal y poder revisar y retroalimentar para rellenar esos focos, ¿no? Esos focos de, eh, digamos, de conocimiento o esos espacios vacíos de conocimiento o que nos quedaron por conocer. ¿Qué vamos a evaluar? Pues obviamente vamos a evaluar pues los conocimientos que estamos trabajando en los temas, ¿no es cierto? ¿A quién se va a evaluar? Bueno, pues tenemos que evaluar a los compañeros o compañeras con los que estamos compartiendo, ¿no? Por ejemplo, eh, mi profesor del idioma no me puede decir que las va a evaluar a ustedes porque no es posible. A los que tiene que evaluar es precisamente a sus estudiantes. Entonces, ahí, ¿a quién vamos a evaluar? Pues a nuestros estudiantes con los que estamos compartiendo el conocimiento. ¿Cuándo y dónde se va a evaluar? ¿No? ¿Cuándo? Por lo general, de la manera tradicional, cuando evaluamos cada final digamos, cada final del corte de los espacios de las unidades, ¿no? Cada final de la unidad. Es decir, hacemos una evaluación en el primer corte, en la primera unidad, en el segundo corte o segunda unidad y en la tercera unidad, ¿no? Ese es el cuándo. Pero en realidad ahora en este proceso de evaluación, ¿cuándo vamos a evaluar? Es que podemos evaluar en todos los espacios que tengamos disponibles para evaluar, ¿no? Ya hemos visto que hay estos espacios como en una evaluación diagnóstica, ¿no? Y después hacer una evaluación formativa y, ¿por qué no? Hacer una evaluación quizás sumativa al final, ¿no? O no solamente hacer heteroevaluación, ¿no? Donde la persona, el profesor es el que evalúa, sino más bien hacer una coevaluación donde los estudiantes están precisamente evaluándose entre ellos mismos, ¿no? O una autoevaluación, ¿no? Que es, en el caso mío, es lo que yo hago, me evalúo, ¿no? Y me doy cuenta de cuáles son mis inconvenientes con respecto a mi aprendizaje, pero también me doy cuenta cuáles son mis inconvenientes con respecto a practicar, ¿no? Entonces, puede ser esas evaluaciones. Ese es el cuándo y dónde se va a evaluar. ¿Dónde se va a evaluar? Obviamente que se evalúa en el espacio cotidiano de clases, ¿no? O en el salón de clases. Bueno, en el caso del ejemplo de Bere, tendría que ser precisamente pues en un espacio virtual, ¿no? ¿Dónde? En el espacio virtual. ¿Desde dónde? Pues desde sus casas, ¿no? ¿Con quién? Pues con el acompañamiento del tutor o de la tutora. ¿Cómo se va a evaluar? Bueno, ya vimos cómo se puede evaluar por medio de un examen, por medio de una presentación, por medio de una propuesta de proyecto, por medio de una solución de un problema, por medio de una exposición, un mapa mental, conceptual, es decir, los organizadores gráficos que nos puedan proponer. Es decir,
¿Cómo vamos a evaluar? Pues de alguna manera vamos a buscar alguna herramienta que justifique la evaluación. De otra manera, también se puede evaluar de manera visual, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo son ustedes mismas en este sentido de la seguridad que se tiene o que tenemos nosotros los docentes con respecto a la forma en la que ustedes se han apropiado del conocimiento. Es decir, cuando las exposiciones no hubo una rúbrica o un documento que evaluara, ¿no? Sin embargo, sí se evaluó. Desde la dirección se evaluó y aunque no hubo un documento, una rúbrica o algo que pudiera precisamente decirles, sacaron tanto, se hizo una evaluación visual, ¿no? De cómo es que ustedes se paraban, cómo se apropiaban del tema, cómo se posicionaban, etcétera. Y en ese sentido, se evalúa, ¿no? De manera visual. Y entonces se llega a la conclusión que pues sí tienen un buen nivel de exposición, ¿no? O al menos saben de lo que están hablando. Es decir, que se pueden defender en ese sentido argumentativo. Entonces, en ese sentido, hay varias formas de evaluar, ¿no? Y cómo se va a evaluar es precisamente unida a esta otra pregunta de qué instrumentos se van a emplear, que ya les había yo comentado anteriormente, ¿no? Como un organizador gráfico, una exposición, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se van a analizar los datos? ¿Cuáles datos? Pues los datos precisamente de la persona a evaluar, ¿no? Es decir, una evaluación que no puede retroalimentar los datos o la información que alguien más ha hecho o ha presentado, no sirve de nada, ¿no? Por eso es importante que analicemos los datos, que busquemos las soluciones a esos datos y que podamos dar una retroalimentación con respecto a el trabajo que hizo la otra persona, que es finalmente lo que la evaluación busca, ¿no? Resarcir esos pequeños vacíos del conocimiento. Y algo más, ¿cómo se van a comunicar los resultados? ¿No? Es decir, ok, ya estoy evaluando, ya sé qué es lo que te falla, ¿no? ¿Cómo los comunicamos? Una manera tradicional de comunicarlo es, tienes esta calificación, pero te falló aquí, aquí, aquí y aquí, ¿no? Es decir, tienes 5 fallas. Entonces trata de mejorar esas fallas, corrígelas, investiga. Bla, bla. Es una forma de. Otra forma de comunicar esa evaluación es mediante la retroalimentación. Jóvenes, señoritas, ya sé que hemos visto este tema, pero me parece que estos puntos que están aquí de la exposición que hicieron o del tema que hicieron les hacen falta. Y miren, esto es bla, 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 ¿no? Esa es una segunda forma de comunicar esta parte de la evaluación, ¿no? Porque una evaluación que no se comunica, pues no tiene razón de ser, ¿no? Se supone que se evalúa uno para mejorar. Y una tercera forma, al menos que a mí se me ocurre, es precisamente en la conversación. Muy bien, me pareció interesante tu tema, pero ¿qué te parece si le puedes anexar esto o investigas sobre esto y para la próxima vez tú puedes complementar el tema? Es decir, se les da ciertos puntos claves que pueden trabajar que tienen que ver precisamente con el trabajo que hicieron. ¿Para qué? Pues para mejorarlo en un futuro y se quede con ese conocimiento. Este es en el caso de Suárez, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los criterios para evaluar los aprendizajes? ¿Cómo se evalúan los aprendizajes? Es muy difícil saber cómo evaluamos o cómo conoce el otro, qué es lo que sabe el otro. Ya les comentaba en algún momento que la única manera de saber a ciencia cierta cuánto sabe el otro es que el otro aplique sus conocimientos en el mundo práctico, ¿no? En aterrizando esos conocimientos.
Y una manera de hacerlo en la escuela es precisamente determinar qué competencias se esperan con respecto a ese conocimiento que estamos proponiendo, ¿no? Eh, Otra, que esos alumnos puedan alcanzar o puedan tener o puedan hacer referencia, ¿no? A los aprendizajes relevantes que hayan entendido con respecto al tema o a los temas en cuestión, ¿no? Es decir, que tú pongas un tema, pero que ese tema tú lo vayas compartiendo, pero que ese compartir sea interactivo con tus alumnos, es decir, tus alumnas, que tus alumnos y tus alumnas también puedan participar en este sentido. Y también una forma es determinar un aprendizaje mínimo, ¿no? Y a través de ese aprendizaje mínimo, el más sencillo, buscar o fijar algunos niveles para que podamos diversificar estos aprendizajes y evaluar desde la diversidad de aprendizajes. Es decir, lo que un alumno sabe es posible que el otro no sepa, pero que en ese sentido pueda complementarse el uno con el otro. ¿Sale? Bien. Otra cosa que les decía era la defensa oral, ¿no? Es decir, ¿dónde hacemos esta defensa oral? Desde nuestros pensamientos, desde nuestras perspectivas, desde nuestra mirada, ¿no? Pues precisamente en los debates, precisamente en las participaciones, precisamente en este posicionamiento que yo hago con respecto a un tema en específico, ¿no? Y bueno, algunos ítems que se evalúan en este sentido, recuerden de que esta lectura la estamos trabajando desde lo que se debería de evaluar dentro de una universidad, y algunos ítems o algunas propuestas para revisar en este sentido de la evaluación de los universitarios, pues precisamente es la participación en clase, que se le da un puntaje, en este caso tiene 2, pero también hay que ser específicos. La participación en clase, pero una participación objetiva, una participación crítica, una participación, digamos, argumentada, ¿no? No solamente participar por participar, sino una buena una participación donde haya precisamente esa construcción de lo que se quiere decir, ¿no? Y además se argumente. Otra forma, o bueno, otro ítem que ponen aquí, o otra propuesta que ponen aquí es precisamente la puntualidad y asistencia, ¿no? Que también se le da 3 puntos. Una más es el trabajo final. Y al hablar de trabajo final, pues bueno, precisamente tiene que ver con un trabajo muy bien hecho, muy bien redactado, ¿no? Que cumple con las especificaciones. Ahí sí podríamos poner una lista de cotejo, ¿no? Con respecto a lo que debería de traer el trabajo, pero que no solamente se quedara en un bonito trabajo, ¿no? Y que fuera un bonito pisapapeles, sino que fuera un bonito trabajo estéticamente hablando, pero también un bonito trabajo argumentativamente hablando, ¿no? Que si te cuestiono sobre ese trabajo final, como tú lo hiciste, pues tú vas a saber y vas a responder todo lo que te pregunten sobre ese trabajo final. Otro ítem es portafolio de evidencias y participación. Muchos hacemos este tipo de actividades en el sentido de los portafolios de evidencia, es decir, en este trabajo formativo o en este trabajo de entrega de documentación o de trabajos, válgase la redundancia, se les pide a los jóvenes que vayan creando pues un portafolio de evidencia donde puedan guardar todos y cada uno de sus trabajos, ¿no? Para que eventualmente ellos los vayan viendo y también hacer, no solamente guardarlos, sino hacer este ejercicio de que vayan revisando sus trabajos primeros y
revisen los últimos. Y entonces también no sea solo por entregar los trabajos, sino que de verdad se vaya viendo una mejoría en el sentido de ir haciendo retroalimentación, ¿no? Que vean una gran diferencia de lo que hacían cuando empezaron a entregar sus trabajos al final del cuatrimestre, ¿no? Cómo es que han cambiado su forma de entregar trabajos. Uno más que es la evaluación escrita, que también puede ser algo tradicional, ¿no? Pero que sin embargo sí nos aporta ciertas herramientas para dar cuenta de la calidad educativa que tienen los jóvenes o del conocimiento los jóvenes. Otra es... es que abrí otra. Bueno, dice que la llamada terminará en 10 minutos, así que vamos a ver si no se apaga. Bueno, otra, que el estudiante se conduzca de manera, déjenme ver, de manera original, ¿no? Que las preguntas y que los cuestionamientos sean de manera original. Bien, y hay otras propuestas por ahí. No sé si tengan alguna pregunta, en el caso de ti, Bere, o en el caso de Gise, no sé si ya puedas comentar algo. ¿Tienen algún comentario? No, de mi parte no. No, profe. Ok, ok. Bueno, entonces ya vimos que tenemos aquí varias cosas que ya hemos visto, ¿no? Que nos van a servir a nosotros como herramientas para la evaluación de los alumnos en este sentido de retroalimentación, ¿sale? No solamente en este sentido pues de pasar o no pasar a un estudiante, ¿no? No sé, si gustan le dejamos ahí, ya llevamos 40 minutos. Y nos veríamos en la siguiente clase. Espero que ahora sí puedan estar todas sus compañeras. No sé qué cosa les pasó. Seguramente tienen algún contratiempo. Y ya les envié la lectura. ¿Sale? Ya les envié la lecturita que sigue, que es precisamente principales problemas en la planeación curricular. ¿Cuáles son los problemas que nosotros tenemos al planear, no? Bueno, desde lo que nosotros tenemos al planear nuestras planeaciones de acuerdo al plan que ya está, y desde, pues eso, desde el currículum, ¿no? ¿Cómo es que podemos planear un currículum o cuáles son precisamente estos inconvenientes que nos permiten planear un currículum? Por ejemplo, la lengua, ¿no es cierto? La lengua puede ser un problema o un inconveniente demasiado grande porque no podemos meter un currículum en castellano a una persona que habla exclusivamente mije, ¿no? O que habla zapoteco o mixteco, ¿no? Bueno, eso es lo que veremos la siguiente clase. ¿Sale? Yo le dejaría aquí y ya nos veríamos el día miércoles. Espero que ahora sí estemos todas. ¿Sale? No sé si tengan alguna preguntita o algo que comentar. Un comentario. No, todo bien, profe. Ok, un comentario, dice aquí mi sobrino. Bueno, entonces les dejo. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Un abrazo y pues bueno, ya no se bien. Nos Chau, vemos. chau. Cuídense mucho. Adiós. Hasta luego. Adiós, profe. Hasta luego, Bere.